Bueno, mis amados hermanos, en esta mañana queremos venir a la palabra del Señor y vamos a estar citando dos profetas que en el Antiguo Testamento fueron muy utilizados por nuestro Señor. Estamos hablando de un periodo prácticamente de 500 años, que es el tiempo de profecías, ¿verdad? El Señor levantó a los profetas en un momento de gran dificultad, donde el pueblo prácticamente se estaba, por así decirlo, desviando de aquello que era la voluntad del Señor. Entonces el Señor levantó profetas y se conoce en las Escrituras como profetas preexílicos y también aquellos profetas que fueron levantados en el tiempo del exilio. Y hoy vamos a estar citando dos profetas. Uno es el profeta Isaías y el otro será el profeta Jeremías. Estos dos profetas, hermanos, uno, por ejemplo, predicó en el tiempo del preexilio, es decir, antes de que comenzara el exilio. Cuando nosotros nos referimos al exilio, nos referimos al tiempo en el que Dios, por causa, hermanos, de que su pueblo había pecado contra el Señor, le había dado la espalda a Dios, Dios tuvo que llevarlos prácticamente a lo que era Babilonia. Allá estuvieron cautivos 70 años hasta que se cumplió realmente la profecía que se decía que después de 70 años el pueblo habría de volver y regresar. Pero fíjense cómo es Dios. Dios no es alguien que va a disciplinar a su pueblo sin antes avisarle, sin antes decirle, mira, corrige. Y el profeta Isaías fue enviado como quien dice, mira pueblo, ustedes están faltando a lo que es el mandamiento del Señor, vuélvanse al Señor, regresen. Pero como el pueblo prácticamente no quiso obedecer ni atendió la palabra, como dice la Escritura allá en Segunda de Crónicas, que dice que el Señor envió continuamente profetas, les envió mensajeros, pero dice que el pueblo les menospreció hasta que dice la Escritura, hasta que ya no hubo más remedio. Y entonces vino Nabucodonosor y se los llevó cautivos a Babilonia. Pero entonces había sido enviado el profeta Isaías, pero ya en el propio exilio, entonces fue levantado Jeremías. Jeremías ya ahí como quien dice, bueno, la disciplina ya vino, la disciplina ha caído sobre ustedes y es donde Jeremías escribe el libro de Lamentaciones. Lamentaciones es un dolor que expresa, ¿verdad? El dolor de Dios por este pueblo que no quiso comprender. Pero hermanos, les tengo buenas noticias. La palabra de hoy no es de juicio, no es de disciplina, sino que es de consuelo, es de ánimo, es de fortaleza, ¿verdad? El profeta Isaías, cuyos nombres significa Dios es salvación. El profeta Isaías, hermano, actúa como un mensajero, como que si fuera un evangelista. Es decir, alguien que prevé, que avisa y que dice, mira, si estás en una situación difícil, Dios es tu consuelo, Dios será tu refugio. De más está decirles, mis amados hermanos, que todos nosotros muchas veces nos encontramos en situaciones de gran necesidad y gloria a Dios porque estamos en gran necesidad, porque es una de las maneras de cómo Dios desea que nosotros nos acerquemos y que le conozcamos. Vean, mis amados hermanos, si tan solo supiéramos el anhelo, el deseo de Dios que Él tiene porque usted y yo le conozcamos. Dice allá en el libro de Oseas que su pueblo, dice, pereció porque le faltó conocimiento, y no tanto conocimiento de erudición, sino conocimiento de Dios. El problema de su pueblo siempre ha sido ese, el no conocer quién es su Dios. Y muchas veces Dios permite que tengamos distintas necesidades para que nos acerquemos a Dios y al acercarnos a Dios nosotros le conozcamos. Hay veces que hay vidas que dicen, yo no sé ni para qué vine a este mundo. No sé cuál es el propósito. Algunos que reclamamos y decimos,
mamá y papá, ¿por qué me trajeron a este mundo? Yo he venido a padecer, a sufrir. Por lo menos eso fue lo que le dije yo un día a mi mamá. Uno no entiende cuál es la razón y el propósito de por qué hemos venido. Pero mis hermanos, créame, Dios permite que estemos en este mundo de gran maldad, de mucha necesidad, para que nos acerquemos a Dios. Dios va a buscar los diferentes medios, las diferentes situaciones para que tú des pasos en pos del Señor. ¿Y cuál es el deseo? De que tú le conozcas. En el profeta Jeremías, capítulo 9, versículo 23, encontramos una verdad que es tan esencial para la vida del cristiano. El profeta dijo, así dijo Jehová. Fíjese qué hermoso. No se alabe, dice el sabio, en su sabiduría, ni tampoco, dice el valiente, se alabe en su valentía, ni el rico en su riqueza. Si hay alguien que debe de alabarse, alábese en esto, dice, en conocerme y entenderme quién soy yo. Y lo que me gusta es cómo termina el versículo 24, capítulo 9, versículo 24, dice, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. Y dice, fíjese, en entenderme. ¿En qué más? En conocerme. Que yo soy Jehová. ¿Y que qué dice? Que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Porque estas cosas quiero, dice Jehová. Entonces, mis amados hermanos, muchas veces tú y yo nos vamos a ver en gran necesidad. Y yo voy a decirles, hay vidas que aparentemente no tienen necesidad, pero se engañan porque ahí andan llenando sus corazones con cosas que no les sacian. Por ejemplo, fíjese, ¿verdad? Hay personas que, y por cierto, esta palabra no es para todos, yo estoy consciente. Hermanos, esta palabra es para los necesitados. Esta palabra es para los preocupados, para los afligidos, los que están de vacaciones y la están pasando bien, pues esta palabra les va a sobrar. Va a decir, pues, oh, qué bonita la palabra, qué bonita la enseñanza. Pero esto es para el necesitado. Qué difícil es darle vacaciones al que siempre vive en vacaciones, ¿verdad, hermano? Hasta pasa una vida aburrida, porque dice, vaya, te vamos a dar vacaciones, pero si yo la estoy pasando bien, me van a dar vacaciones. Entonces le dan vacaciones por encima de sus vacaciones. Pero ¿quién es el que va a disfrutar las vacaciones, hermano? El cansado, el afligido, el que ya no haya y dice, yo necesito vacaciones. Así que esta palabra yo estoy consciente que no es para todos. Es para los necesitados. Es para los afligidos. Y quizás alguien que nos está viendo a través de manera virtual, Dios ha querido que soberanamente tú donde estás escuches esta palabra. Y quizás más de alguno de los que estamos aquí presentes pueda decir, yo necesito oír esa palabra. Esta palabra es para los necesitados, para los afligidos, para los preocupados, para los que no le encuentran respuesta. Porque mire, hermanos, hay vidas que, como dije, están pasando necesidad y no se dan cuenta. Por ejemplo, fíjese que hay personas que viven una vida aburrida. ¿Y qué hacen? Tratan de distraerse con los juegos. Ahí están con los Nintendo. O ya no hay Nintendo, ¿verdad? Ya eso ya desapareció desde otra época. Pero ahí están, hermano, con los juegos, con juegos virtuales. Otros, si no, hermanos, la vida no la hayan aburrida y tratan de llenarla con sus vicios, con sus adicciones, con la cerveza, con el alcohol, con la droga, tratando de incentivar, ¿verdad? Sus motivos, lo que sienten interiormente, porque eso es un vacío que hay en su corazón. Y como una vez yo escuché siendo adolescente que me decía, ni las fiestas, ni los amigos, ni el deporte, ni lo que tú hagas va a llenar el vacío que hay en tu corazón, porque ese vacío solamente Cristo lo puede llenar. Yo eso lo escuché a tiempo, hermanos. Tenía 20 años, bueno, ya no era adolescente, ya había pasado. Pero a la edad de 20 años yo escuché esa palabra.
Tú que piensas que con andar practicando deporte, de andar detrás de los deportistas, tú que piensas que andando ocupado tanto en el cine, tú que piensas que andando en discotecas, eso es lo que te va a llenar. Ese vacío que hay en tu corazón, en realidad, el único que lo va a llenar es Cristo Jesús. Mis amados hermanos, yo desde los 20 años el Señor tuvo misericordia. Y hasta el día de hoy, hermanos, ya tengo, ¿cuántos años tengo? No me da 62. Voy a cumplir 62. Y desde entonces, hermanos, y le digo a los jóvenes que están aquí, desde entonces el Señor ha tenido misericordia de mí. Pero les puedo decir, es mejor caminar al lado del Señor que fuera del Señor. ¿Cuál es el deseo del Señor? De que tú le conozcas y que al conocerlo tú le amarás, le desearás y podrás decir, realmente esto es lo mejor que yo puedo hacer en mi vida. Amar a mi Señor, conocerle y servirle e ir en pos de Él. Aleluya. Por eso es que les decía el Señor, Jesús dijo estas palabras, esta es la vida eterna, que me conozcas. Y por eso el profeta Jeremías, de parte de Dios, decía, la voluntad de Dios es esta. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente en su valentía, ni el rico en su riqueza. El que se hubiese de alabar, alábese en esto, en conocerme, en entenderme, que yo soy un Dios que tengo misericordia. Dios, hermanos, es un Dios que quiere ser conocido, pero hay áreas en que Dios realmente no puede ser conocido, ¿verdad? Dentro de la teología se le conoce como los atributos incomunicables. ¿Qué quiere decir eso? Que hay partes de Dios que no le vamos a conocer, ¿verdad, hermana Luisita? La hermana Luisita estuvo dando clases acerca de ¿verdad? Los atributos comunicables y los atributos no comunicables. Pero hay atributos que son comunicables y hoy en esta mañana vamos a ver uno de esos atributos comunicables. ¿Cuáles son esos atributos comunicables? Su amor, su bondad, su paciencia, su benignidad, su santidad, el aborrecimiento hacia el pecado. Estos son atributos que se conocen dentro de la teología como atributos comunicables. Quiero ver con ustedes ese texto que es el que realmente el Señor ha puesto en mi corazón para que en esta mañana le meditemos. El profeta Isaías, capítulo 32, si fueran tan amables, acompáñenme y vamos a ver dentro de estos atributos preciosos de nuestro Señor. Tienen que ver con su misericordia, tienen que ver con su bondad, tienen que ver con su amor. Isaías capítulo 32, si fueran tan amables. Gracias, Señor. Dice la palabra del Señor, versículo 1. Quiero decirles que el contexto es que la nación de Israel está siendo acosada. Y está siendo acosada, hermanos, porque la nación de Israel realmente es una nación que ha sido rebelde. ¿Cuántos rebeldes habrán aquí entre nosotros? Y entonces, hermano, el problema es que la rebeldía trae sus consecuencias. Trae sus consecuencias. Allá en Lomas de San Isidro, ¿verdad? Hay un hermano que me dice, mi hija no comprende, pastor. Yo no hallo qué hacer con ella. ¿Por qué? Porque ha tomado una actitud de rebeldía y que quiere hacer lo que ella dice y se planta y todo eso. Y entonces me dice, no puedo hacer nada. Yo tengo que trabajar, me dice, no puedo estar todo el día aquí en la casa. Mi esposa también trabaja, no podemos monitorearla, me dice. Entonces, ¿qué sucede? La hemos encomendado a las manos del Señor, porque hay momentos donde no puedo controlarla. Y mi temor, me dice, es que con el tiempo, cuando pasen los años, ella lamente las decisiones que está tomando hoy en día. Y eso sucede muchas veces con todos nosotros. ¿Cuánto tiempo nos comportamos muchas veces rebeldes y hoy estamos, qué, hermano?
las consecuencias. Pues algo así está sucediendo. Pero aquí el Señor le está advirtiendo a su pueblo. Y vea lo que le dice aquí en Isaías capítulo 32, versículo 1. He aquí dice que para justicia reinará un rey. Quiero decirles de que Isaías es el mejor de todos los profetas en señalar a nuestro Señor Jesucristo. Dice, he aquí que para justicia reinará un rey y príncipes presidirán en juicio. Versículo 2 dice, y será aquel varón, aleluya, como escondedero contra el viento y como refugio contra el turbión, como arroyos de aguas en tierra de sequedad y como sombra de gran peñasco en tierra, ¿qué dice? Calurosa. Versículo 3, no se ofuscarán entonces los ojos de los que ven y los oídos de los oyentes oirán atentos. Y el corazón de los necios entenderá para saber, y la lengua de los tartamudos hablará rápida y claramente. Nos habla de la unción del Espíritu Santo. ¿Qué les parece si pedimos la bendición de Dios, hermanos? Padre amado, nosotros te amamos. Te damos gracias porque tú eres un Dios clemente. Eres un Dios también que eres misericordioso, Señor. Esta mañana solo tú sabes qué vida está con gran necesidad de recibir esta palabra. Entre ellos, Señor, tu siervo. Pero Padre amado, aún los que no están pasando necesidad, que esta palabra sea de estímulo, como de advertencia, como de señalarte a ti, como ese Dios soberano, Dios poderoso, que se apiada también y que tiene misericordia de aquel que le busca. Bendícenos en esta mañana, Señor, tanto los que estamos aquí presentes como aquellos que de manera virtual están oyendo y viendo esta ministración. Así te lo pedimos en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Le hemos titulado a la palabra, a la enseñanza de esta mañana, el día en que Dios es tu refugio. El día en que Dios es tu refugio. Y según este texto nos señala cuándo es que Dios es nuestro refugio. Y una de las cosas que nos enseña es que Dios, en primer lugar, es nuestro refugio cuando nos encontramos en medio del turbión. ¿Qué es el turbión? En medio de la confusión, en medio de que no entiendo por qué me está pasando lo que me está pasando. El turbión tiene que ver con las dificultades de tu vida, que hay veces que tú estás haciendo el bien y que con todo y todo las cosas no están resultando como tú lo esperas. Vean nuevamente conmigo el pasaje, porque dice aquí la Escritura. He aquí dice que para justicia reinará ¿quién? Un rey. Hermanos, el contexto que nos viene hablando del Mesías, es decir, nos viene hablando de Cristo. Dice, y príncipes presidirán en juicio, y será aquel varón como escondedero contra el viento y como refugio contra ¿qué dice, hermanos? Contra el turbión. Entonces, ¿cuándo es que nuestro Señor es nuestro refugio? Hermanos, cuando vemos que muchas cosas buenas no nos están viniendo a nuestras vidas. Todos anhelamos que nos vaya bien, ¿no es cierto? Pero ya tenemos rato de que no nos vienen cosas buenas y todo lo que nos viene es dificultades. Pero el Señor está diciendo que en medio del turbión Dios puede ser tu refugio. ¿Cuándo es que Dios puede ser nuestro refugio? Cuando no le encuentras alegría en nada. Te pueden presentar hasta el mejor payaso. Y hermanos, ni te hacen ni cosquillas, ¿verdad? Es como la de aquel poeta, ¿verdad? Que le dijeron, mira, le dice, porque padecía de depresión. Y fue a pasar consulta con el mejor psicólogo.
Y él llega y le dice el hombre mira, le dice, lo que te hace falta a ti es viajar, le dice. No, le dice, sí, yo he viajado un montón, le dice. Ah, no, le dice, a ti lo que te hace falta es conocer más personas. Y en fin, lo va llevando y dice, pero si yo soy una persona que he viajado por todo el mundo, los he conocido a mucha gente, gente de mucha importancia. Pero en esa, hermanos, ya se me olvidó el nombre del Garrid, sí. Y le dice, Garrid era un payaso, era un chistoso, hermano, era de aquellos que desde que usted lo veía ya lo hacía reír. Y entonces le dice, una cosa te hace falta, le dijo el psicólogo. Tienes que ir a conocer a Garrid. Y entonces le dice este hombre, doctor, le dice, cámbieme la receta, le dice. Yo soy Garrid, le dice. Entonces, hermanos, ¿cuándo es que Dios es nuestro refugio? Cuando nada nos complace, ni amigos, ni amigas, ni familiares. Nada puede llenar lo que hay en nuestro corazón. Hermanos, ¿cuándo es que Dios es nuestro refugio? Incluso, hermanos, cuando todo parece que desde que te levantas comienzas a ver de que todo se levanta en contra de ti. Hasta el perrito de tu casa. Mire, yo tengo un perro, hermano, que yo digo, ¿y a quién le enseñó? Y yo digo, Señor, qué gran lección la que tú me enseñas. Hermano, tengo un perrito que me sale a decir los buenos días todas las mañanas. Y después de eso se va a acostar. Y yo digo, Padre mío, qué gran lección la que tú me das. Lo primero que tengo que hacer es darte a ti los buenos días, Padre. Hermano, es increíble. Sale el perrito, se mete a mi cuarto, extiende las manitas, solo espera que le dé la sobadita en la cabeza y ya se regresa y se va a dormir. Lo hace de manera sistemática. Pero hermanos, muchas veces sentimos que todo nos sale mal. Desde que nos levantamos, aunque nos levantemos con el pie derecho, hermano. Porque dice, ay, que te levantaste con el pie izquierdo. No, hermano, te puedes levantar y repasar con el pie derecho y todas las cosas te salen mal. En medio de todo eso te anuncio, Cristo es tu refugio. Aleluya. Aunque tú veas que las cosas no te están saliendo bien, si logras ver las promesas que hay en el Señor, dice que Él ha venido a ser tu refugio, aún en tus situaciones paupérrimas económicas. Miren, hermanos, mi esposa y yo, y aquí está mi hija, hemos pasado situaciones difíciles, como dijo Pedro Infante, dificilísimo. Pero Dios ha sido nuestro refugio. Nunca el Señor, hermano, nos ha desamparado. Y yo quiero decirte a ti, hijo de Dios, hija de Dios, aún en tu situación económica, no pierdas la fe ni la confianza. Dios sigue siendo tu refugio y Él conoce tu necesidad y sabe de lo que tú estás pasando y no te habrá de desamparar. ¿Cuándo es que Dios es nuestro refugio? Inclusive, hermanos, cuando no hay trabajo, cuando no hay empleo. ¿Cómo le hace Dios que no permite que nos muramos? Dios, hermanos, que cuida las aves. Dios que cuida hasta del campo. Dice, si Dios cuida de las aves, ¿cómo no cuidará de ti? Quizás no estás pasando momentos de holgura, de comodidad, de abundancia, pero tienes lo necesario. Así que debemos de darle gracias al Señor. Hermanos, cuando yo estaba preparando esta palabra, yo estaba viendo la vida de varios siervos del Señor, la vida de Moisés, la vida de Job, la vida de Daniel, vidas que eran servidores preciosos del Señor, pero que tuvieron que pasar vicisitudes, dificultades, y en ninguna de ellas el Señor les desamparó. Lo que sucede es que muchas veces nosotros queremos pasar súper comodidad, que no nos pase absolutamente nada. Pero no te das cuenta que Dios ha puesto esa aflicción y esa necesidad para que te acerques a Dios. Porque el día en que tengas todo, el día en que no te falte nada, hermano, yo tengo más de 35 años de ver lo mismo. Mire,
Vidas que han pasado problemas y dificultades se acercan al Señor y el Señor los saca adelante. Ya cuando tienen barriguita llena y corazón contento, ya no los vemos. ¿Saben cuándo los volvemos a ver? Cuando tienen un nuevo problema. Así que ya cuando el problema está solucionado, es como que se le dijeran, adiós Señor, bye bye, gracias por haberme arreglado mi problema, adiós Señor. Y después, hermano, no lo volvemos a ver. Hasta la próxima, por supuesto. ¿Sabe por qué? Porque en el gran amor de Dios, Dios quiere que le conozcamos y nos va atrayendo. ¿Cuándo es que Dios es nuestro refugio? ¿Cuándo es que el Señor viene? Dice cuando llega la angustia, cuando llega la dificultad. Cuando, hermanos, inclusive cuando viene la tentación. Hay veces que Dios, dice Santiago que Dios no tienta a nadie, pero ¿sabe qué? Lo permite. No sé si me comprende. Dios, dice Santiago capítulo 1, dice, no digáis que Dios tienta, porque Dios no tienta a nadie. Lo único que el Señor lo permite. ¿Y por qué lo permite? Número uno, para que nos demos cuenta en qué condición nos encontramos. Hermanos, la tentación es también muy similar a una prueba. ¿Cómo así? Bueno, muchos de nosotros quisiéramos ir a instituciones donde no nos hagan examen, ¿no es cierto, verdad? Bonito es cuando un día un profesor me dijo, ¿verdad? De matemática financiera, hoy dijo no va a haber examen. No va a haber examen. Nosotros estábamos de fiesta, hermano, que no iba a haber examen. Dijo, hoy solamente dijo, quiero hacerles unas preguntas y quiero ver cómo las responden. Muchos de nosotros, hermanos, no queremos la prueba, no queremos el examen. Pero hasta cierto, fíjese que hay universidades en Europa que ya no hacen examen. Es más, se reúnen con sus alumnos alrededor y el maestro está en el centro. Y entonces, en lugar de examen, el maestro comienza a platicar con sus alumnos y comienza a preguntarles, ¿verdad? Les comienza a preguntar sobre lo que se ha estudiado. Y entonces, dependiendo de la respuesta, el maestro toma así como calificación. No como nosotros aquí en México, ¿verdad? El examen. Pero aún así el examen de aquí es fácil, hermano. Porque usted ya hasta le están dando la respuesta y solo tiene que manchar cuál es la que le parece. Ya si así se equivoca usted, óigame, hermano, es porque no he estudiado, pues si le están dando la respuesta, ahí está, que por poco y no se pone en luz verde y le dice, aquí, ¿verdad? Aquí. No, hermano, en mi época no era así. En mi época ahí venía la pregunta, responde. Y si tu respuesta era equivocada, ahí perdiste. Dios permite la prueba. ¿Por qué la permite? Para ver en qué condición te encuentras, para que te convenzas qué tan fuerte estás en Cristo. Dios permite la tentación, Él no te tienta, pero la permite para que descubras qué tanto tu vida está enriquecida y fortalecida con nuestro Señor. Porque de seguro es esto, hermanos, de que si tú eres una vida de comunión con el Señor, eres una vida de comunión con la bendita palabra del Señor, eres una vida cercana a Dios, obviamente la tentación vendrá, porque hasta el mismo Jesús le vino la tentación. Evidentemente la tentación vendrá, pero hermanos, el que está fortalecido en Cristo habrá de responder de la manera adecuada. ¿Por qué crees que el Señor le dijo a sus discípulos? Dice, orad y velad. ¿Para qué? Para que no entréis en tentación. Porque aquí dice que Satanás anda viendo a quién tentar. ¿Y por qué oración? Para ser fortalecido en tu vida interior, como dijo el apóstol San Pablo. Lo segundo que quiero ver, hermanos, ¿cuándo es que Dios es tu fortaleza? ¿Cuándo es que Dios es tu refugio? Y es cuando tú le buscas. Por favor, vayamos al texto de donde estamos partiendo. Dice la Escritura, y será aquel varón, versículo 2. Y será aquel varón como, ¿qué dice?
como escondedero contra el viento y como refugio contra el turbión, como arroyos de aguas en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra caluroso. Hermanos, ¿cuándo es que Dios en realidad será tu refugio? ¿Cuándo verás la protección del Señor? ¿Cuándo verás que aunque venga la tentación, tú perseveras? ¿Sabes cuándo? Cuando tú lo buscas. Decíamos el domingo pasado, el gran problema del cristiano es que puede ir a la iglesia, puede asistir a la iglesia, puede ser amigo del pastor, pero ¿sabe cuál es el más grave problema? Es no venir a Cristo. No venir a Cristo. Es como tener el botiquín, tenemos la enfermedad y no vamos. Así que mis hermanos, Dios es poderoso para ser tu refugio. Dios es poderoso para guardarte. Dios es poderoso para librarte. Dios es poderoso para fortalecerte. Dios tiene estos atributos. Dios es un Dios de poder. Pero si tú no acudes a Él, entonces todas las promesas que ves en Él no se verán cumplidas en ti. No por, hermano, no por ir donde el nutriólogo, tú vas a tener una linda figura si tú no tomas en cuenta lo que el Señor te está, el nutriólogo te está diciendo. Porque alguien piensa que por ver recetas, que por ser amigo del doctor, del nutriólogo, ya con eso se arregló todo. Pero no, hermano, no es así. Es necesario que tú vayas, acudas y oigas y recibas y que atiendas cuidadosamente lo que el Señor te está hablando y diciendo. Entonces, en otras palabras, no pienses que por ir a la iglesia ya cumplí. No pienses que porque eres amigo de los hermanos de la iglesia, ya con eso es suficiente si tú no estás viniendo al Señor. Si tú no estás teniendo comunión con el Señor. Salmo 145, me gusta esta escritura. Justo es Jehová, dice, en todos sus caminos. Pero dice, misericordioso en todas sus obras. Pero vean lo que dice el 18. Cercano está Jehová. ¿A quiénes? A todos los que le invocan. Te hago esa pregunta, mi amado hermano. ¿Qué tanto invocas tú al Señor? ¿Cuántas veces invocas el nombre del Señor? Porque el Señor no, como dice aquella escritura, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él ha dicho, lo cumplirá. ¿Y qué es lo que está diciendo? Que todo aquel que se acerca a Él, que pasa tiempo con Él, hermanos, entonces dice que Él habrá de ser un Dios no lejano, sino cercano. Probablemente algunos de los que estamos aquí somos vidas muy emotivas. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, que algunos de nosotros cuando nos acercamos a Dios en oración, sentimos la presencia de Dios. ¿Cierto? Pero hay otras veces que va a declamarle al Señor y no sentimos nada. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios no está conmigo, ¿por qué? No siento nada. No importa que no sientas nada, Dios cumple su promesa. Él dijo, si me invocas, yo allí estoy. Y es donde la palabra de Dios debe de predominar por encima de tus emociones y de tus sentimientos. La palabra de Dios así dice. Por lo tanto, yo lo creo. Señor, aunque yo no te siento, como dice esa canción de esta hermana Gandara, tan linda, ¿verdad? Aunque mis ojos no te pueden ver, aunque Señor no te, pero puedo. Ahora, hablando de sentimientos, cuidado con los sentimientos,
Porque hay personas que dicen, que hermano, yo no siento. Mire, los pelitos no se me paran como se me paraban antes. No me da escalofrío. Te quiero contar algo que pasó con un pastor. Y conozco a ese pastor. Dice que ese pastor tuvo un sueño. Y tampoco ponga tus fundamentos en los sueños, ¿eh? Tu fundamento debe ser puesto aquí. Pero él tuvo un sueño muy revelador. Que de repente dice que él estaba dormido y ahí como a las 3 de la madrugada tuvo un sueño. Y en ese sueño dice que de repente vio a 3 mujeres. Vio a 3 mujeres. Una de ellas estaba pero hora y que hora orando profundamente. Y Dios dice que estaba la mano de Dios pegadito a la cabeza de ella. La otra mujer también estaba orando y clamando a Dios, pero Dios no la tocaba. Solamente Dios estaba a un paso de ella. Y había una tercera mujer que también estaba orando intensamente, pero Dios estaba como a unos 5 pasos de ella. Y de repente Dios le hace la pregunta al pastor: ¿cuál de estas 3 mujeres crees que me ama más? Y el pastor dijo, pues, por supuesto, esa pregunta ni se pregunta, Señor. Aquí en la que tú le has puesto tu mano encima, esa es la mujer que más te ama. Y el Señor le dijo, no es así. La mujer que más me ama es la tercera. ¿Pero por qué? Mira, le dice, la primera derrama su corazón porque me siente. O sea, sus sentimientos y sus emociones dependen mucho de ellos. Si yo la toco, ella se derrama y ella siente que mi presencia está con ella. La segunda, aunque no mucho me siente, pero de alguna manera me percibe. Pero la tercera, aunque no me siente, aunque parece que yo estoy ausente, ella me sigue buscando. Esa es la que más me ama. Así que, mis amados hermanos, ¿en quiénes Dios se habrá de manifestar como nuestro refugio en medio del turbión? Aquellos que le buscan. Si tú no estás buscando a Dios, discúlpame, amado hermano y amada hermana, si tú no eres una vida que estás viniendo en comunión, en oración con el Señor, entonces, aunque se te ponga que Dios es tu refugio, que Dios es tu auxilio, aunque tú oigas la mejor predicación de todo el siglo que tú has vivido, jamás verás efectivo de que Dios es tu refugio. Porque para quienes Dios es el refugio, para los que le buscan. Dice aquí en Primera de Reyes, por favor. Este refugio es un refugio accesible. Hay vidas que reclaman, hermano, ¿y por qué Dios no me ayuda? ¿Y por qué realmente yo voy a la iglesia? Hasta le ofrendo. ¿Y por qué no veo su mano? La pregunta es, ¿cuánto tú le estás buscando en comunión? Porque Dios está dispuesto a atender a los que se acercan a Él. Dice aquí, con todo, dice el versículo 28, Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 28, con todo, dice, fíjese, esta vida conocía quién era Dios. Con todo tú atenderás ¿a quién? A la oración de tus siervos. Si eso no es así, entonces Dios miente.
tú atenderás a la oración de tu siervo. ¿Y a qué, hermanos? A su plegaria. Oh Jehová, Dios mío, oyendo el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti. Que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa, sobre este lugar del cual has dicho, mi nombre estará allí. Y que oigas la oración de tu siervo se haga en este lugar. Oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel. ¿Cuándo? Cuando oren en este lugar. Entonces, amado hermano, Dios no te está mintiendo. Dios te está diciendo, yo soy tu refugio. Las cosas no van como tú esperabas. Las cosas no han resultado como tú esperabas que habrían de resultar. Yo sigo siendo tu refugio. Aleluya. ¿Ya ha encontrado usted un hombro donde llorar, hermanos? Qué precioso es encontrar un hombro donde decir, Señor, tú eres mi consuelo, mi fortaleza, mi ayuda. ¿Cuántas veces su servidor no ha tenido que venir al Señor pidiendo fortaleza, ayuda, gracia, y la hemos encontrado? Me alegro que esté mi amada esposa aquí conmigo y mi hija, porque son mis testigos. Saben que lo que estoy diciendo no son palabras, es verdad. Dios es nuestra fortaleza, hermanos. Dios es nuestra ayuda. En medio de la aflicción, en medio de la necesidad, hemos aprendido que el Señor es nuestro refugio en medio del turbión. Esto que se los estoy diciendo no es predicador por predicar. Estoy tratando de decirle que es una gran realidad. Y si tú estás pasando en este momento, quizás los que están oyendo de manera virtual, alguna situación adversa y difícil, el Señor quiso que en este momento tú escucharas este mensaje para que escucharas el testimonio de Dios, que Dios es poderoso, que Dios ha venido para que tú le conozcas, que Él es poderoso para ser tu refugio en medio de tu necesidad. Cuando Dios es refugio para el creyente, cuando Dios es refugio para el creyente. ¿Comprendió eso? Cuando Dios es refugio para el creyente, cuando Dios es refugio para el creyente. Si tú le buscas. Y por último, hermanos, ¿cuándo es el día en que Dios es tu refugio? Cuando tus ojos, cuando tus oídos están centralizados en la persona de Cristo. Por favor, una vez más, aquí al libro de Isaías, capítulo 32. Dice el versículo 2, y será aquel varón como escondedero contra el viento y como refugio contra el turbión, como arroyos de aguas. ¿Tú logras ver eso? Como aguas en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. No se ofuscarán entonces los ojos de los que ven y los oídos de quienes, de los oyentes, ellos oirán atentamente. Mis hermanos, ¿cuándo será el Señor el día de tu refugio? Cuando realmente pongas tus ojos como los ojos de paloma, cuando tus ojos realmente estén concentrados y fijados en la persona de tu Señor, en la persona de Jesucristo. ¿Por qué mencioné como los ojos de paloma? Y aquí hay un montón, hermanos. En el libro del Cantar de los Cantares, que tengo tanto deseo de compartirlo, un estudio sobre el libro del Cantar de los Cantares, pero no sé por qué todavía el Señor no me da el pase. Pero en un pasaje del capítulo 1 del libro del Cantar de los Cantares, el amado dice de su amada, tus ojos son como ojos de paloma.
Y alguien se pregunta, ¿y eso qué tiene que ver? El amado le está diciendo a su amada, es decir, Cristo a la iglesia, porque la amada es un tipo de la iglesia y el amado es un tipo de Cristo. Y entonces hay un momento en que el amado le dice, oh amada mía, tus ojos son como ojos de paloma. ¿Qué tiene que ver esto? Hermanos, las palomitas, particularmente las tórtolas o tortolitas, tienen una cualidad. ¿Usted se ha fijado cómo mueven la cabecita cada rato las palomitas? Es porque ellas no tienen la visión que nosotros tenemos. Por ejemplo, usted tiene una visión tipo panorámica, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo estoy viendo a Cheryl, ¿verdad? Pero al mismo tiempo que miro a Cheryl, logro ver aquí a mi hermano Edgar, logro ver a Carlos y hasta puedo ver un poco que están algunos instrumentos aquí. No sé si me comprende, mi mirada es panorámica, pero las palomitas no. Ellas miran una por una las cosas. Por eso es que mueven la cabecita cada rato, porque ellas enfocan una por una las cosas. Y Jesús lo que está diciendo, oh amada iglesia, tus ojos son como de paloma, tus ojos se han fijado solamente en mí. No tienes visión para ver otra cosa. No tienes visión panorámica y Dios quiere, hermanos, que su iglesia no tenga visión panorámica. Dios quiere que su iglesia tenga ojos, pero para Cristo, para su Señor. Entonces encontrará refugio, ayuda, cuando realmente sus ojos estén fijados en el Señor. Hay veces que nosotros hemos puesto nuestra esperanza, nuestra ayuda en fulano, mengano y sutano. En mi amigo, en mi amiga, en mi familiar. Ay, sí, ¿qué pasaría si no estuviera mi familiar? Ay, yo me moriría. Momento, entonces esa familia está ocupando el lugar que a Cristo le corresponde. Tu trabajo, tu dinero, tu profesión. Dios, hermanos, quiere llevarnos a un punto a que le conozcamos a Él, que nuestros ojos sean fijos en Él, que realmente nuestro corazón sea un corazón para Él. Y entonces Él desea purificarnos de otras cosas que no tienen que ver con Cristo. Él permite que nos preocupemos, que nos aflijamos, que no nos sintamos satisfechos. Él nos permite, hermanos, que pasemos situaciones adversas hasta que nuestro corazón poco a poco se va convenciendo que sin Él nada podemos hacer. A ese punto nos va llevando, donde nuestra absoluta seguridad vendrá por causa de que hemos puesto toda nuestra atención en el Señor. Vea, por favor, acompáñeme a este Salmo 34, versículo 4 al 6. Mientras tanto, si tus ojos no se fijan en Cristo, ahí vas a andar para arriba y para abajo. Puedes ser un profesionista, puedes tratar de llenar tu corazón, sentirte satisfecho con títulos, con reconocimientos, pero si Cristo no es lo que realmente tú estás conociendo, siempre te vas a sentir insatisfecho, tratando de llenar tu vida con amigos, amigas y otras cosas más. Dios quiere llevarnos al punto donde Él sea el todo para nuestra vida. Busqué a Jehová, dice el Salmo 34, versículo 4. Busqué a Jehová, ¿y qué sucedió? Dice, y Él me oyó. ¿Y qué más? Y me libró de todos. ¿Cuáles son tus temores? ¿Estás escuchando esta palabra y tienes temores? Fíjese lo que dice el versículo 5. Aleluya. Los que miraron a Él. ¿No es eso lo que decía Isaías? Dice, Isaías decía, los que ven y los oídos de los que oyen
ellos estarán atentos a su Señor. Pero ¿qué dice aquí el salmista? Dice, los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Y hay un testimonio. David dice, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Hermano, probablemente la angustia, la desesperación en ese momento no se mueve. Ay, Señor, yo ya clamé, ya oré, pero aún así esto permanece. No te das cuenta que las cosas no siguen lo mismo. Desde el momento en que tú clamas, suplicas, en medio de tu angustia, Dios comienza a actuar. Así que, amado hermano, amada hermana que estás oyendo esto, que no te falte la fe. David decía, este pobre clamó, este se humilló, esta vida clamó y Jehová lo oyó y lo libró de todas sus angustias. Un ejemplo de esto es que, por ejemplo, David estaba siendo perseguido. Cuando se escribió este salmo, algunos creen que realmente era Saúl, otros piensan que fue Absalón, su hijo, pero más apoyan que fue Saúl. Lo andaba persiguiendo. Cuando él escribió este salmo, se cree que estaba en la cueva de Adulam. La cueva de Adulam significa la cueva del temeroso. Él estaba escondido cuando él escribió este salmo. Ahora quiero decirles una cosa. ¿Creen ustedes que después de que escribió este salmo ya Saúl dejó de perseguirlo? No. ¿Creen ustedes de que hizo este salmo y todo desapareció? No, hermanos. La fuente de desesperación, la fuente de que producía temor todavía estaba latente, pero en el corazón de David la angustia había desaparecido. No sé si comprendemos esto. Hermanos, hay veces que la angustia nos mata más que el propio problema. No sé si me doy a comprender. Hermanos, hay veces que la sombra nos apantalla más de lo que es el propio problema. Por eso es que David dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Estaba viendo yo la película del Señor de los Anillos. Ya pecó, pastor. Bueno, hermanos, hay un momento en que el amigo de Frodo va subiendo unas gradas y los, ¿cómo se llaman? Los monstruos, los orcos, ¿verdad? Están arriba de la grada y va subiendo Frodo y se va viendo la gran sombra, grande, gigante. Entonces todos los ogros dicen, pues es un gigante el que viene para encima de nosotros. Muchas veces, hermanos, lo que nos asusta es una gran sombra y trae temores. Pero cuando nosotros nos refugiamos en el Señor, es como que el Señor te abriera los ojos y te mostrara y dice, no tienes por qué temer, no tienes por qué tener miedo. El Señor comienza a darnos más entendimiento. No nos está diciendo que el problema ha desaparecido. El problema está allí, pero los temores han sido quitados por nuestro Señor. Es lo que David decía. Este pobre clamó y le oyó y lo libró, dice, de todas sus angustias. Hay vidas, hermanos, que se sienten angustiados por la muerte. Y yo le hago una pregunta, ¿y por qué hay vidas que no? Hay vidas que dicen, la muerte viene, estoy listo, estoy lista. Mis amados hermanos,
En estos días, el Señor nos ha permitido estar visitando a nuestra amada hermana, que yo sé que los que la conocen la amamos mucho. Para noticia de ustedes, hermanos, quiero decirles que hablando con ella, hablamos sobre este tema de la muerte. Y yo dije, Señor, solo tú sabes qué resultado va a haber si yo le hablo a esta persona de esto. La enfermedad de nuestra amada hermana es una enfermedad de mucho riesgo. Mañana la operan y la operación es de alto riesgo. Pero no hay cosa más hermosa que oír a alguien decir, estoy lista. Estoy lista. Y yo le decía a ella, hermana, esta es la palabra que le traigo de parte de Dios. El Señor dice que en el amor no hay temor, porque el amor vence el temor. Y ella, hermanos, en ese momento recibió la palabra. Y ella lo que me dijo, estamos listos, hermano. Me dijo que les enviara sus saludos, su cariño a ustedes, los que la conocen. Pero hermanos, ¿dónde se encuentra ese refugio? En el Señor. Cuando una vida no está teniendo comunión con el Señor, no está viviendo una vida de intimidad con el Señor, se llena de pánico, se llena de horror. Pero cuando alguien está tan íntimamente con el Señor, puede decir lo que dijo el apóstol Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O como más adelante Pablo dijo, he peleado la buena batalla, he corrido la carrera, pero sobre todo he guardado la fe. Por lo demás, lo que me espera es la corona de vida. Y no solamente a mí, decía el apóstol Pablo, sino también a todos los que aman la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que, mis amados, ¿cuándo será el día de refugio? Cuando tú, hermanos, vengas a Él, le busques a Él y que tus ojos y tus oídos lo atiendan a Él. Yo estoy terminando. Dice la Escritura en Isaías capítulo 32. Gracias, Señor. No se ofuscarán entonces los ojos. No se ofuscarán entonces los ojos de los que ven y los oídos de los que son oyentes y oirán ¿cómo? Atentos. Esos verán refugio en el Señor. Cuando le oigan a Él, no al hermano José Antonio, no al mejor de todos los predicadores, porque hoy, hermano, está de moda esto. Solo falta que tú conectes algo y puedes, como un buffet, escoger todos los pastores que a ti te gusta. Este no me gusta, este más o menos, este. Estás escogiendo. Estás oyendo a un montón de pastores. ¿Sabes cuál es el problema? No estás oyendo al Señor. Estás oyendo un montón de enseñanzas, buenas enseñanzas, no lo puedo negar. Estás yendo a la iglesia, qué bueno. Solo un detalle, no estás viniendo al Señor. No lo estás oyendo a Él. No estás buscando tú la palabra de Él. El día que tú vengas a Él, que lo escuches a Él, que atiendas la palabra de Él, Él será refugio para el día del turbión, será refugio para el viento desolador. Y no solamente eso, vendrá a ser como aguas frescas, como cascada en medio de tu desierto, en medio de tu necesidad. El Señor será suficiente para tu vida. ¿Por qué? Porque le estarás viendo y también le estarás oyendo solamente a Él. Te invito a que nos pongamos de pie, por favor. Gracias, Jesús. El profeta Isaías lo que estaba haciendo era anunciando a Cristo.
¿Sabían ustedes que el libro de Isaías es la Biblia en chiquito? En miniatura. Tiene 66 capítulos. ¿Cuántos libros de la Biblia hay, hermanos? Es increíble cómo Isaías es una Biblia en pequeñito. Isaías es el mayor de todos los profetas que señala a Jesucristo como la esperanza viva para el creyente. No hemos visto mayormente, pero sí quiero decirte, hermanos, que el profeta estaba señalando a Jesucristo. Lo estaba señalando como el rey, lo estaba señalando como el príncipe, lo está señalando como la fuente de vida que tú y yo necesitamos. Mi oración, hermanos, es que tú te veas necesitado, necesitada. ¿De quién? De Cristo. Que Él sea tu refugio, que Él sea realmente tu fortaleza, que Él sea tu auxilio. Hay un canto que mi hija no lo sabe, pero te vamos a probar, mi hija. Gloria al nombre de Cristo. Él es mi roca, mi fortaleza. Aleluya.